¿Qué tal? Bienvenidos hermanos, pues estamos aquí nuevamente con nuestra hermana Karina desde Chile. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola, yo muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes nuevamente, muy feliz. Nosotros estamos mucho más felices de estar nuevamente contigo y que nos compartas muchas cosas. Sabemos que tienes muchas cosas que compartirnos que nos edifican y que nos ayudan como cristianos, como católicos. Sí, qué alegría. Bueno, pues vamos a ponernos en la presencia del Señor a través de María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, En en vos vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, Karina. Dios te bendiga mucho y como tú nos dices, ya agarramos un poquito tu frase de un abrazo en Jesús. Nos encanta esa frase. Sí, a mí también. Qué bueno. Pues qué bueno que ya estamos nuevamente aquí. Queríamos, no sé, comentarte que nos platiques un poquito sobre las tentaciones que sufrió nuestro Señor Jesús en el desierto. Hoy que vamos a hablar sobre cómo nos engaña el mal y cómo nos usa. No sé si nos puedas compartir un poquito. Sí, por supuesto. Yo creo, no soy la primera persona en decirlo, esto lo ha dicho mucha gente ya, que nosotros en las tentaciones de Jesús en el desierto tenemos una guía, realmente una catequesis sobre las principales maneras que ocupa el enemigo de tentarnos, ¿no? De tratar de seducirnos. Porque si nosotros nos fijamos bien, la primera tentación que Jesús, por la que él pasa en el desierto, bueno, primero que nada, volver a rescatar esto de que las tentaciones de Jesús parten cuando él está débil. Porque solo cuando sintió hambre, que fue el día número 40, ahí aparece el enemigo. O sea, ahí nos está diciendo claramente de que el enemigo siempre va a aparecer en el momento menos esperado, cuando nosotros nos sentimos muy seguros, cuando nosotros creemos que ya está todo bien, que tenemos más o menos nuestros defectos o nuestras debilidades bajo control. Cuando ahí bajamos la guardia, es ahí donde aparece el enemigo, en el momento en que estamos débiles, en el momento en que no lo estamos esperando y tampoco estamos pensando en defendernos, ¿no? Entonces eso como primera nota. Y bueno, y entrando ya a las tentaciones, una cosita, algo muy como cortito de ellas, es ver y observar qué es lo que nos dice, ¿no? Porque la primera le pide, o sea, lo tienta diciéndole que convierta las piedras en pan, ¿verdad? Si nosotros ahondamos un poco en el convertir las piedras en pan, tiene mucho que ver con el sálvate a ti mismo, ¿no? Como el sobrevive, tú lo puedes hacer, sálvate. Entonces, eso es algo que podemos como rescatar en el tema del salvarse uno mismo, porque en esta sociedad ahora está es muy normal que uno tenga como esta actitud de no dejar que el otro te pisotee, ¿no? Eso es un sálvate a ti mismo. Eso es todo lo que tenga que ver con sentir que uno tiene más derechos que deberes, sentir que uno se está como abocando más al tema de la propia autoestima, del propio crecer del ser, del supuesto yo soy, que no es así. Todo eso tiene que ver con el salvarse a sí mismo. Y es algo que se nos presenta muy claramente en la escritura, en estas tentaciones. Entonces, con eso que lo vamos a ir profundizando de todas maneras durante nuestra reunión y nuestro conversatorio de hoy, eso es como clave, es súper clave esto del sálvate a ti mismo. No, que no se nos olvide esa frase porque esa es precisamente lo que le está diciendo Satanás a Jesús en ese momento. Entonces, sálvate a ti mismo, convierte las piedras en pan, sálvate, tú sálvate. No los demás, no preocuparse por él, no, sálvate tú. Entonces eso es bien importante tenerlo, no dejarlo pasar. Y la otra es cuando le dice que lo lleva como a la altura, ¿no? Él dice que se tire nomás,
porque los ángeles del Señor lo van a rescatar, como que se van a ir a sus pies, ¿no? Y se van a preocupar de que a él no le pase nada. Entonces, a mí, a título personal, a mí me llega muy fuerte eso, porque ¿qué pasa si Jesús dice sí a eso? En realidad lo que hubiese ocurrido, que obviamente que no iba a pasar, pero es la soberbia, ¿no? Porque él habría mostrado y le habría mostrado al mundo desde arriba, que hay que notar también que está lo de la altura, como está por sobre, porque están en una montaña, en una altura, le habría mostrado al mundo quién era él. Y eso es total y absolutamente opuesto a la humildad, ¿no? O sea, él se habría puesto en el lugar de la soberbia, de él, yo soy el Hijo de Dios, de una mala manera, como de demostrarlo de una mala forma. Y esa es la otra tentación, ¿no? Como de que nosotros salgamos de la humildad, que en este mundo, en este minuto de la vida, se la trata como casi, como si fuese una humillación. Y es muy distinto, es muy distinta la actitud. Y es algo fundamental, como lo habíamos hablado antes, para caminar y poder transitar de buena manera en el camino espiritual. Entonces, esa es la otra cosa que tenemos que tener muy presente. Cualquier cosa que trate de que nosotros nos mostremos como superiores a los demás, demostremos nuestras capacidades, hablemos de lo que sabemos, todo eso es esta tentación. Es la tentación de tirarse y dejar que los ángeles te vengan a rescatar. Y ya pasando a la última, es que es muy, muy clara, es que Satanás le dice a Jesús de que si se postra ante él, todos estos reinos que han sido dados a él, bueno, ahí nos da dos pistas. Una, de que la tierra, de que el mundo realmente le pertenece, que él es el príncipe del mundo, o sea, todos los reinos le han sido dados, por lo tanto no tenemos que extrañarnos de que esté en todas partes. Eso no debiese como causarnos ninguna sorpresa, de que esté en todas las áreas de la vida. Entonces, primero que nada nos muestra de que todos los reinos de la tierra le pertenecen, y segundo, nos da a entender de que todas las cosas que tengan que ver con materializar los propios deseos están relacionadas con Satanás. ¿En qué sentido? Porque es muy distinto la voluntad de Dios y que a mí justo me ocurra lo que a mí me llama la atención porque Dios lo quiere para mí, a que yo comience a interceder con, en este caso, por ejemplo, con los temas de la nueva era, como vendrían a ser la manifestación, el pensamiento positivo, el declarar, las declaraciones, que las cosas ocurran de cierta manera. Ya todo eso tiene mucha relación con esta tercera tentación, ¿no? Que es en donde yo adoro al mundo, por lo tanto solo me interesa que se manifieste mi voluntad, lo que yo quiero que me ocurra a mí en la vida. Ya sea riquezas, ya sea fama, ya sea lo que sea, pero no estoy preguntándole a Dios si es eso lo mejor para mí o si es eso lo que Él quiere para mí en su divina voluntad, sino que estoy yo imponiendo la mía. Eso. Y esas son como a muy grandes rasgos como una pincelada de estas tres tentaciones que abren la puerta para que nosotros podamos ir indagando más detalladamente en cada una de estas aristas, porque es muy, ya hemos hablado varias veces de que Satanás es muy astuto. Entonces él siempre te va a mezclar verdad con mentira. Y hay muchas cosas que te van a hacer mucho sentido, pero hay una mentira y una triquiñuela metida entre medio, y si uno no está lo suficientemente atento y no la ve, va a caer redondito. Entonces, esa es la idea un poco de compartir y de que conversemos en el día de hoy, cómo nos usa el mal y cómo nos engaña. Para estar así como bien atento con la antenita así. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Tener como... No extrañarse de que, como dices, ¿no? Que el mal pues está en todos lados, pero sí estar alertas, ¿no? Ante todo. ¿Y cómo crees tú que nos ha engañado el mal durante esta sindemia y cómo nos ha usado? Nos ha usado de muchas maneras, pero yo creo que la principal es el miedo. Tenemos que recordar de que todo lo que viene del buen espíritu, como dice San Ignacio Loyola, todo lo que viene de Dios, a nosotros nos va a dar una sensación de tranquilidad, de paz, de gozo interior. Y todo lo que venga del mal espíritu nos va a dar mucha inquietud, temor, miedo,
van a ser cosas como media escondidas, como estas, casi como de conspiración, ¿no? Como todo esto así es, no viene de la mano de Dios. Entonces yo creo que a título personal siento de que una de las grandes cosas con las que nos ha engañado el enemigo en esta sindemia es infundir una cantidad de miedo y de pavor bien grande, para que la gente, para que todos nosotros, en vez de estar preocupados de aprovechar este tiempo de gracia que se nos da, que antes no podíamos estar en la casa, cada uno estaba en su trabajo, no teníamos tiempo para nada, y ahora estar en la casa, tener tiempo para estar con los hijos, tener tiempo para compartir en familia, tener tiempo para orar juntos y tener tiempo para leer la Biblia. Para leerla, para ver cuál es el mensaje, qué nos está diciendo Dios ahí, qué es lo que a qué a qué nos quiere hacer mirar en este momento, cuáles son las directrices, porque está todo ahí, está todo escrito, como dice, como no hay nada nuevo bajo el sol, entonces nos hace perder la oportunidad que tenemos, que es aprender a estar en estado de gracia, convertirnos realmente para que podamos fortalecer nuestra relación con Jesús, nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Espíritu Santo y la Virgen María, para poder estar firmes en la fe, porque no es la última cosa que puede llegar a ocurrir, o sea, pueden pasar en la historia desde que el mundo es mundo, pasan muchísimas cosas, entonces esta es una gran oportunidad y un momento y un tiempo de gracia para que nos podamos fortalecer, porque las pruebas, es necesario en las pruebas estar firmes, porque si no estamos firmes en la fe, con una conexión real y una unión real con Jesús en nuestro corazón, es muy difícil sostener lo que hay que sostener y tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque viene la presión de la sociedad, la presión de los pares, incluso pueden ser persecuciones, o sea, pueden ser tantas cosas, ¿no? Y si uno no está ahí firme en la fe, vamos a sucumbir muy rápido. Cuando leemos la parábola del sembrador, hay una parte en donde, claro, la semilla cae, pero cae en tierra no muy profunda, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Que la palabra no alcanza a enraizar. ¿Y por qué no alcanza a enraizar? Porque no hay una dedicación. Y cuando no está esta dedicación, ese anhelo profundo, lo que ocurre es que a la primera prueba o a la primera tribulación se deja la palabra, uno se quiebra. ¿Por qué? Porque es difícil, porque es muy difícil, estamos hablando de cosas que a nadie que le gusta, que a ninguno de nosotros nos gustaría como estar ahí presente y que estuvieran ocurriendo, ¿no? Pero se supone que para eso tenemos que prepararnos. Entonces es muy bueno este tiempo precisamente para eso. Y el enemigo, al infundir miedo de lo que podría pasar, nos roba el presente, que es el único momento en el que podemos hacer este trabajo. Y nos roba la posibilidad de que, porque esto que lo que pasa, que cuando uno comienza a hacer este trabajo, de profundizar en la oración, de profundizar la relación con Jesús, de empezar realmente a establecer un lazo de corazón a corazón, lo que ocurre es que hay tranquilidad, paz y alegría. Y cuando uno tiene esa tranquilidad, paz y alegría, la puede compartir y se hace contagioso. Entonces todas las demás personas de la familia o de los amigos que puedan estar angustiados con la situación, van a sentir paz al hablar con uno. Pero si no nos damos ese tiempo, va a ser difícil que podamos ser la alegría de los demás, que se supone que es lo que tenemos que ser. Entonces ha hecho un buen trabajo, sobre todo con los medios de comunicación, porque sabemos que todas estas cosas están diseñadas de alguna manera, siempre lo ha sido así, para que uno esté asustado siempre, ¿no? Como que te muestran todos los asesinatos que hay, los robos y no salgan a la calle, y esto mucho antes de la sindemia, o sea, toda la vida ha sido así, y la guerra no sé dónde, que secuestraron no sé qué, nunca van a decir las cosas lindas que pasan en el mundo, porque claro, hay una búsqueda de estar como en el filo, ¿no? Como en el filo del temor, del miedo, que uno le dé miedo al vecino. ¿Para qué? Para no amar, para alejarnos de ese amor, ¿no? Como del expresar el amor hacia el otro y de recibirlo también y de generar comunidad, unión. Entonces, creo que esa es la principal. Y creo que es la más grave porque nos desvía y nos lleva hacia otra tensión, porque cuando uno tiene mucho temor, cuando uno
le da susto lo que está pasando, cae en la distracción. No quieres pensar, entonces, ¿qué haces? Te pones a ver cosas en la televisión, muchas películas en Netflix, todo el mundo viendo Netflix, o como, claro, viendo la última serie, y al final todo ese tiempo que podrías estar ocupando en fortalecer tu relación con Dios, lo ocupas en distraerte porque tienes miedo. Eso. Muy bien, Karina. Pues también a mí se me ocurre también que de repente hay personas que dicen que, bueno, pues que ya habrá tiempo para arrepentirse y que precisamente ahorita se trata de gozar y se trata de pasarla bien y que ya en el último momento, si uno se arrepiente, pues ya alcanza uno el perdón de Dios. ¿Cómo ves esto? Lo veo como un engaño. Un engaño que suena súper atrayente, y eso es lo que tiene el enemigo, o sea, siempre te va a contar cosas que a uno le gusta escuchar, ¿no? Ojalá que Dios se acomodara a nuestros deseos y no al revés. Entonces, claro, uno escucha algo así y dice, pero perfecto, o sea, pasemos los chanchos. De hecho, en la antigüedad había mucha gente que cuando recién se empezaban a convertir no se querían bautizar hasta el final, cuando ya estaban poco menos que agonizando, porque ahí se borraban todos los pecados, ¿no? Entonces era como, ya, me bautizo ahora cuando estoy así como en los últimos minutos antes de morir. Pero resulta que no es tan así. Y no es tan así, ¿por qué? Porque nosotros no sabemos cómo funciona el juicio. No tenemos idea, y de lo que sí hay, lo que sí sabemos es que existe. Y lo que sí sabemos también, por experiencia personal, es de que cuando nosotros pecamos, y yo he dicho que se pierde luz del alma, ¿verdad? Y lo que se pierde es gracia, la gracia de Dios, que es luz. Entonces, el problema con eso, como con el que, bueno, dejémoslo para el final, es que primero que nada no tenemos idea cuándo nos vamos a morir. Ni idea. O sea, yo podría decir, solo porque tengo la edad que tengo, capaz me quedan no sé cuántos años, pero resulta que eso yo no tengo, ninguno de nosotros tiene la vida comprada. O sea, yo puedo salir ahora a la calle y me atropellan porque no miré bien y listo, se acabó. O sea, no, uno no puede tener ninguna certeza, por lo tanto dejarlo todo para el final, o sea, es muy poca gente si hablamos así verdaderamente, sobre todo en tiempos como ahora, en donde la cantidad de sacerdotes es muy pequeña. O sea, tienen que ser, yo creo que de 10, menos de uno, el que tiene el privilegio de tener la extrema unción, o que ahora se le llama la unción de los enfermos, y de poder confesarse antes de morir. Entonces estamos hablando de morir en pecado mortal. Ya sabemos de que no es ni siquiera un riesgo, es estarse condenando, ¿no? Entonces hay cosas con las que uno puede, a lo mejor en otros contextos de la vida, ser un poco más flexible y jugar un poco con ese tipo de cosas, pero en este contexto, en el contexto del alma y de los pecados y del estado de gracia, uno no debería en lo absoluto dejarlo ni para el próximo segundo, ni para mañana. O sea, si yo me acabo de caer en un pecado mortal, me voy a confesar. Y si no me puedo confesar hoy en la tarde, me confieso mañana en la mañana, antes de la misa, pero me confieso. O sea, como no tenemos la vida comprada y no sabemos si realmente eso de me arrepiento al final tiene alguna validez real, así, real, porque una cosa, claro, el acto de contrición perfecto, que se aplica solo cuando no está la confesión disponible, sí, podría ser, pero además tenemos que recordar que esa cantidad de gracia de Dios, de luz que perdemos en el pecado, se nos devuelve solamente con la absolución del sacerdote a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a tener ese nivel de gracia para poder llegar bien al juicio si no tenemos la absolución? Entonces creo que es preferible siempre estar en el lado seguro de las cosas. Porque claro, puede que sí, pero yo no tengo la seguridad de que eso sea así. Y no voy a jugar con mi alma y con la eternidad de mi alma, porque una cosa sería el alma nomás, pero resulta que es eterna. Entonces aquí estamos jugando con si el alma va a vivir eternamente o se va a morir para siempre. Y yo creo que todos sabemos y entendemos de que a ninguno de nosotros nos gustaría la idea de estarnos muriendo para siempre. Entonces, sí, creo que con esas cosas hay que ser más serio, realmente, porque es un tema muy serio. Es el más serio de todo. No hay nada más serio que el alma.
Sí, sí. Nuestro párroco decía en una homilía que el día más importante de nuestra vida es el día de nuestra muerte, porque precisamente ahí nos jugamos la vida eterna o la condenación eterna, ¿no? Y quería yo preguntarte, yo he escuchado a varias personas que dicen que Dios no es bueno porque hay maldad en el mundo, porque hay enfermedad, porque hay pobreza, y es como muy repetitivo eso. ¿Puede ser un engaño del mal ese? Sí, sí, absolutamente, porque, a ver, para que uno llegue a pensar de que Dios es malo porque existen todas esas cosas, tiene que haber un nivel de olvido sobre temas que son súper importantes y cruciales, precisamente temas que a Satanás no le gusta que uno sepa, y que es primero que nada recordar de que nosotros aquí estamos en el destierro. Nosotros acá, esto no es el paraíso, esto no es el lugar a donde vinimos a pasarlo bien y a que nos pasen puras cosas lindas. Nosotros estamos aquí purgando, nosotros estamos aquí castigados. Entonces, partiendo de esa base, se entiende que cualquier cosa negativa que a mí me pueda pasar es algo que yo abrazo con alegría porque estoy de alguna manera pagando mi camino hacia el cielo, o sea, mi camino de vuelta, porque no es fácil. O sea, si se nos dice ya que la puerta es estrecha, es que es estrechísima. Es estrechísima. Entonces, ya estar en el borde de la puerta es un milagro. Ahora, meterse a la puerta y empezar a caminar es un trabajo. Entonces, cuando Satanás nos hace creer de que Dios es el malo porque nos pasan cosas malas, hay una parte de la historia que no se está entendiendo, que es que nosotros, primero, estamos desterrados, y segundo, que muchas de las cosas, si no todas, las cosas malas que ocurren, todas las cosas malas que ocurren, no vienen de Dios, las permite Dios para sacar un mayor provecho y un mejor bien, pero vienen de nuestro propio pecado, vienen de la consecuencia de nuestras propias acciones. Entonces, cuando yo no estoy muy consciente de mi vida y no resulta que no me doy cuenta cuando, por ejemplo, le hago daño al otro, cuando le he herido los sentimientos, cuando he dicho cosas que no debería haber dicho, y resulta que después me pasa algo malo a mí y no recuerdo que yo estuve haciendo todas esas cosas antes, lo veo como un castigo. Pero si estoy consciente de que yo también, de que me equivoco, de que caigo, de que he herido a las personas, de que no lo he hecho bien, cuando viene algo negativo, digamos, a mi vida, es una oportunidad de resarcir, es una oportunidad de hacerlo bien, es una oportunidad de decir, yo ya no estoy en ese lugar, esto me lo tomo con alegría, me lo tomo porque es algo que yo tengo que hacer para poder enmendar lo que no hice bien atrás. Entonces tiene que ver con una forma de mirar las cosas. El decir de que Dios es malo porque pasan tantas cosas malas es no tener parte de la información, que es precisamente lo que Satanás busca. Ojalá nadie supiera nada de la historia de la creación. O sea, ojalá él pudiese erradicar todas las Biblias del planeta Tierra, como estaría feliz. Entonces, cuando ocurre eso, cuando hay un resentimiento con Dios, hay que hacer ese trabajo primero de recordar quiénes somos y dónde estamos, lo mucho que le debemos, y que el mal no viene de él, viene de nosotros y de Satanás, que nos tienta para que caigamos ahí. Entonces, Dios permite las cosas malas para que nosotros podamos limpiarnos un poco, para que podamos aprender, porque, por ejemplo, pensemos en una persona que es sumamente soberbia y arrogante, es que se va a tener que pegar un porrazo, y gracias de que nos peguemos ese porrazo para poder llegar a conocer lo que es la humildad antes de morirnos. Eso es misericordia. Entonces, lo que el mundo ve como un castigo, lo que el mundo ve como algo malo, es en el mundo espiritual son puras cosas buenas. Es pura misericordia de Dios que permite que pasen esas cosas a las personas y que sufran. ¿Para qué? Para que su alma se salve. Porque si no se condena. Entonces, sí. Y ahorita que mencionas eso, Karina, ¿sabes qué me viene a la mente? Que gracias, a lo mejor lo voy a decir burdamente, gracias a tu porrazo, nos estás ayudando y estás salvando muchas almas gracias al porrazo que te diste tú. Y en cuanto a eso, quería yo preguntarte,
Por el contrario de lo que nos platicas, de repente hay personas que dicen que el infierno no existe y que el demonio tampoco existe. Y bueno, pues ahorita hablando de porrazos y hablando del testimonio, platícanos un poquito de eso. Uy, ojalá, ojalá, ojalá el demonio no existiera. Y ojalá el infierno tampoco. O sea, yo sería la más feliz, yo creo que del universo, de verdad. No, pero lamentablemente existe. Es muy difícil de creer, es muy difícil de ver. Si a mí me lo hubiesen contado antes, no me habría quedado como una alegoría, porque él se encarga, Satanás se encarga de que uno lo sienta como una alegoría, como algo que es tan poco probable que en realidad no existe, ¿no? Y resulta que es muy real, y lo vemos incluso en literatura, en gente que no era cristiana. O sea, cuando vemos la obra de Dante Alighieri, cuando él describe los niveles del infierno, es así, es así. En el último nivel ocurre esto de que está Satanás el mismo y se está devorando a la gente que está ahí, y después lo escupe y lo vuelve. Yo lo sentí así, tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, yo creo que lamentablemente es un poco difícil que la gente crea, porque el mismo temor a que algo así fuese verdad les genera como un mecanismo de defensa para no meterse en esa historia, ¿no? Porque cuando uno se mete en el tema del infierno, realmente no es algo lindo, es horrible y es macabro. Entonces genera unas respuestas y unas respuestas emocionales muy fuertes, porque es un tema muy delicado. Entonces yo creo que mucha gente no quiere creer en el infierno, porque así pueden vivir más tranquilos. Porque si uno realmente les pasara esto, si yo les pudiera traspasar así de corazón a corazón cómo es que estaríamos todos en misa todo el día, todo el día, todo el día. Y no querríamos estar lejos del sagrario, nunca. Cada uno querría tener su sagrario en su propia casa. Entonces, no sé cómo poder de alguna manera extender ese conocimiento, pero sí sé que a cada uno nos llega el momento. Por muy alejados que estemos, para cada uno Dios tiene un momento para mostrarle y revelarle ciertas cosas. Entonces, creo que es bueno también de que en nuestras oraciones incluyamos a todas las personas que no creen que Satanás existe y que el infierno existe, porque lo mencioné en algún minuto. O sea, la mayor ganancia de Satanás no es que nosotros no creamos en Dios. La mayor ganancia de Satanás es que nosotros no creamos que Él existe, porque así andamos con la guardia baja todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces miramos la televisión y vemos ciertos programas, y resulta que como estamos con la guardia baja no nos damos cuenta que ese programa nos está mandando una cantidad de mensajes que después a nosotros se nos hace habitual y se nos hace normal algo que no lo es y que no debiese serlo. Entonces es un tema importante, es un tema importante. Y yo creo que para esas personas que no creen sería bueno, lo mejor que yo podría recomendar sería meterse al YouTube, ya que está tan así como expandido por el mundo el internet y YouTube, meterse al YouTube y ver y escuchar los exorcismos en vivo, porque ahí lo van a sentir, porque no es, a lo mejor eso puede sonar así como casi película de terror, pero de verdad, si una persona es muy, muy reticente a creer de que eso es una realidad, basta solo meterse en el tema de los exorcismos para que te quede clarísimo de que es real, existe y ahí está. Porque no es coincidencia que todos los registros audibles que existen de exorcismo sea exactamente siempre la misma voz. Es que es la misma voz, seas hombre o mujer, es la misma voz. Entonces, si una persona que es más mental o como más de tener pruebas, bueno, ahí está. Solo tiene que buscarlas, ¿no? Porque toda la información está ahí. Ok. Y por ejemplo, hay maneras más sutiles, ¿no? En nuestros tiempos en los que se mueve también Satanás. Y quería preguntarte acerca, por ejemplo,
de los que están a favor del aborto, de la eutanasia, de los matrimonios homosexuales, de la unión libre, incluso de los embarazos in vitro, ¿no? Que se hacen tantos experimentos con micros bebés, ¿no? Microabortivos, que son microabortivos, y todas estas corrientes que también, por ejemplo, los vientres que alquilan, ¿no? Son temas que a veces no se dicen tal cual, pero que es una manera muy sutil que el demonio nos va diciendo que eso está bien, ¿no? Que no hay ningún problema. Sí, yo creo que lo que acabas de mencionar, todo lo que acabas de mencionar ahora, caería en la categoría de cómo nos usa. No, esto ya no vendría a ser cómo nos engaña, cómo nos hace caer, esto es cómo nos usa. ¿Por qué? Porque nos convence y nos hace promotores de ideas. Entonces una persona se convence, por ejemplo, de que tiene derecho a ser madre, padre, a pesar de su infertilidad, por ejemplo, y se convence tanto que empieza a abogar por esto. Y el problema aquí es que nosotros como sociedad hay un alejamiento tan grande de Dios, de que lo que ocurre es que no hay una cercanía con lo que significa realmente la voluntad de Dios. Entonces, como nosotros estamos, se ha generado como toda una forma en el mundo de primero yo, segundo yo, tercero yo, y todo lo que para mí esté bien y lo que a mí me convenga, que no entra dentro de la ecuación ni siquiera el por qué me ocurre lo que me ocurre. Porque somos obstinados, somos súper como tosudos con las ideas. Entonces si yo quisiera ser mamá, por ejemplo, y no puedo porque soy infértil, en la sociedad en la que vivimos hoy, la gente en general no nos preguntamos ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Qué me quiere decir a mí esta situación? Nosotros actuamos como con rapidez, ¿no? Es como lo primero que esté a la mano. Entonces estamos muy acostumbrados y mal acostumbrados como un niño malcriado a que las cosas sean como yo quiero que sean. Por lo tanto, esta es mi realidad, esto es lo que yo quiero, no me importa nada más. Entonces, mucha gente no cree en Dios y mucha gente cree que las cosas que le ocurren son como desafíos que hay que pasar y sobrepasar, pero no hay una apertura a ver qué es lo que esta situación me está tratando de decir a mí. ¿Qué me está tratando de decir esta situación? Y ahí ni siquiera estoy hablando de Dios para los no creyentes, como la situación, ¿qué es lo que la situación me está diciendo a mí? O sea, si a mí me pasa que no puedo tener hijos, o sea, bueno, ¿me voy a gastar la vida en ir en contra y nadar en contra de la corriente, o voy a aprender de que tal vez para mí no es ese camino y hay otro, y ahí se abre la puerta a otra cosa? Pero eso tiene que ver con la testarudez que tenemos. Entonces Satanás se mete ahí, primero se mete en las heridas emocionales. Entonces, si una persona está muy herida porque el sueño de su vida fue ser mamá y no puede hacerlo, ahí se va a meter, porque es una debilidad y no va a estar resguardando esa debilidad, y va a empezar a trabajar desde ahí. Y va a convencer a esta persona de que tiene derecho, de que puede hacerlo, y en vez porque esa es la otra cosa, porque uno podría llegar y decir, claro, yo soy infértil, entonces lo que yo hago es adoptar a un niño que ya existe, un niño que ya está en el mundo y que no tiene nadie que lo quiera. Entonces, en vez de ir para allá, que sería algo muy cristiano, se va para el otro lado, que es el egoísmo, ¿no? Yo quiero que sea de mi sangre, y si no es de mi sangre, por último de la mitad, que sea de mi esposo, o sea, algo que haya ahí que tenga que ver conmigo. Y eso tiene que ver con el egoísmo, tiene que ver con el no pensar en el otro, tiene que ver con la autosatisfacción de los propios deseos y anhelos, porque no es una necesidad. Entonces, ahí son varias cosas las que habría que trabajar, pero siento de que la manera en que nos usa en este caso es haciéndonos promotores de ideas, nos convence de que esto está bien, agarramos la bandera de la cosa, y porque yo soy dueña de mi propio cuerpo y todos tenemos que hacer la cosa, y ahí nos empieza a usar, y ahí empieza el uso de las personas, más que solamente la influencia.
Eso es cuando ya pudo entrar y entró con bombo y platillo porque la herida emocional era muy grande y había mucho, mucho por hacer y que a lo mejor no se alcanzó a hacer o no se hizo y se metió nomás y se convirtió en una ideología. Es un poquito lo que pasa con el feminismo y con la ideología de género, ¿verdad? Sí. Bueno, también te quería preguntar, ¿crees que también sea una forma de engañarnos o de usarnos más bien? De repente se predica el evangelio de la prosperidad y como que el tener, el querer, el placer, el poder, como que también es algo que se nos infunde y a veces hasta lo justificamos con ese evangelio de la prosperidad o con esas bendiciones que Dios nos da, pero nos vamos al extremo, ¿no? Al extremo de querer, tener, placer y poder. Sí, esa es yo creo que una de las más comunes porque hay un tema ahí con el sufrimiento, como que no cuesta mucho aceptar de que hay que sufrir para aprender, para crecer, para purificarse. Entonces, hay cosas que al parecer como sociedad no nos gusta mirar. Entonces, vuelvo con el tema del destierro, como que el hedonismo se asocia muchísimo con un vacío interior muy grande. Entonces, cuando una persona no tiene muy claro, primero, quién es, y segundo, cuáles son las cosas que realmente le importan, va a irse siempre, siempre, siempre muy rápido a la satisfacción personal. Estamos hablando como del hedonismo, esto de tener mucho, de querer el placer constantemente, en ningún momento pensar en sacrificio, menos pensar en la cruz, ¿no? Y el punto del evangelio es de que el evangelio no es evangelio sin cruz, y el cristiano sin cruz no es cristiano. Entonces, ahí hay un tema con el aceptar de que para poder crecer, de que para poder pasar por procesos de purificación, es necesario el sufrimiento. No hay otra manera de abrir estas como cáscaras, estas capas que contienen de alguna manera la luz de nuestra alma que se tiene que expandir, y para que se expanda estas cáscaras de huevo se tienen que romper, y no hay otra manera de romperlas que no sea pasando por el sufrimiento, sea este cual sea. Puede ser algo muy sutil como una pérdida de una relación amorosa, o algo mucho más fuerte como el momento en que se nos muere alguien de la familia, pero siempre hay algo ahí, hay algo de que no es gratuito. ¿En qué sentido? De que tenemos que considerar de que la única forma que tenemos de realmente explorarnos a nosotros mismos en un nivel profundo es a través del sufrimiento. Cuando nosotros nos pasa algo fuerte, nos damos cuenta de quiénes somos, nos damos cuenta de dónde están nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, qué es lo que nos importa, lo que no nos importa, con lo que podemos vivir, con lo que no podemos vivir, y es imposible llegar a ese nivel de profundidad sin sufrir. Entonces tenemos que aceptar que el sufrimiento es parte de la vida y que es parte fundamental también de la vida cristiana. Muy bien. Oye, Karina, y por ejemplo, hay mucha gente que también se deja como engañar en el sentido de que piensan que pues la Eucaristía es un pedacito de pan nada más y que no está ahí Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿no? Y es como que nos cuesta creer porque necesitamos aumentar nuestra fe, pero hay gente que de verdad no cree que Él está ahí, o no cree en el sacramento, por ejemplo, de la confesión, ¿no? Que porque el sacerdote y lo que ya sabemos, ¿no? Que comentan. ¿Tú qué nos dirías acerca de esto? Bueno, que eso sí es un engaño del enemigo, pero ese engaño funciona a medida que se va cerrando el corazón. Normalmente, para poder percibir estas realidades que sobrepasan nuestro mundo,
sobrepasan nuestros sentidos y sobrepasan nuestras vivencias cotidianas, hay casi como un nivel de apertura de corazón que es necesario para poder experimentarlas en un nivel profundo. Entonces, cuando nosotros hemos llevado una vida en donde el rencor, la falta de perdón, por sobre todo, lo que más cierra el corazón es la falta de perdón. Entonces, si yo tengo en mi corazón mucha falta de perdón y mucho rencor y dolor por cosas que me han hecho y que yo no he logrado soltar ni perdonar, es que ahí Jesús rebota. Entonces, aunque bajara él mismo así, se hiciera presente y lo viera el 99,9% de las personas, esas personas que tienen el corazón cerrado no lo podrían ver, aunque estuviese al frente ahí mismo. Porque el corazón está hecho piedra, porque está cerrado completamente. O sea, si nosotros todos ya tenemos corazones de piedra, un corazón que tiene mucha falta de perdón es intocable. Entonces, estas realidades son muy sutiles. O sea, la realidad de que Jesús está verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar es algo que tú lo sientes en el corazón y de una manera muy sutil cuando comulgas. Entonces, si ese corazón está muy cerrado y tiene mucho que perdonar, no lo va a sentir hasta que perdone. Y Satanás se agarra de eso y lo hace más duro y más convence a la persona de que el otro tiene la culpa y que no tiene por qué perdonar porque es él el que se tiene que venir a disculpar, y ahí te puede tener en un juego eterno de no poder salir de ese perdón. Entonces, o sea, de esa falta de perdón. Es bueno en estos casos hacer un ejercicio de perdón, imaginarse que uno al frente en la silla tiene puesta a la persona a la que le cuesta tanto perdonar y entablar un diálogo. No es necesario que vaya a ver a la persona, y lo puede hacer en la comodidad de su casa, en la intimidad de su habitación, pero hay que trabajarlo porque no se puede vivir así. No se puede. La gran mayoría de las personas lo hace, y yo también lo hice durante mucho tiempo, pero hace muy mal. Hace muy mal. No, pues qué interesante esto que nos dices, y hablando un poquito de sutilezas, yo escuchaba en uno de tus videos que de repente también se nos filtra el querer saber el nombre de nuestro ángel de la guarda, ¿no? Eso es un engaño, nos usa el enemigo. ¿Qué nos platicas de esto? Sí, eso es un engaño, y es un engaño bien peligroso. Y nos usa el enemigo, ¿por qué? Porque, como ya sabemos, nosotros estamos rodeados de ángeles caídos. Nuestro ángel guardián jamás nos va a decir su nombre, jamás, porque no tiene autorización, porque no puede, porque nosotros solo conocemos a los 3 arcángeles, y solo a ellos podemos apelar por nombre, porque tiene una función bien particular, pero el ángel guardián no nos va a revelar su nombre. Por lo tanto, cuando nosotros tratamos de hacer contacto con él y nos revela un nombre, no es nuestro ángel guardián el que nos está hablando, es el ángel caído que está al lado. Y en el momento en que nosotros ya sabemos ese nombre, es a él al quien vamos a llamar, que ese es el truco, porque después ya no nos vamos a dirigir a nuestro ángel custodio, a mi ángel guardián, no le voy a rezar a él, voy a llamar por nombre, y por nombre voy a llamar al otro. Ya. Sí. Claro, eso es. Sí. Oye, y por ejemplo, también a veces el sentirnos buenos, ¿no? Que no necesitamos ya más conversión, que ya somos, lo máximo espiritualmente hablando, ¿no? Eso podría ser también un uso o un engaño del mal. Un engaño. Un engaño. Absolutamente. Sí, un engaño total del mal. Y para eso el antídoto más así potente que hay es lean la vida de los santos. Hay que leer, todos tenemos que leer la vida de los santos, porque cuando la vamos leyendo, dependiendo de los santos que vayan eligiendo, es súper frecuente que los santos más piadosos, así ya, pero los más que uno pensaría así, pero si ya estaban en el cielo poco menos, eran los que peor se sentían consigo mismos. Uh-huh. La Santa Teresita de Ávila no podía dejar de pensar en la mentira, que le había dicho a su papá cuando tenía como 7 años, y era el tormento de su vida, porque no lo podía dejar, es que no podía dejar ir el hecho de que no podía creer ella misma que le hubiera mentido a su papá, una vez. Entonces, claro, si nos ponemos a leer,
en las biografías y las historias de los santos, siempre nos vamos a encontrar con pasajes en donde ellos mismos o los otros que hablan de ellos nos cuentan cómo se sentían de poco merecedores. Entonces, ¿qué queda para nosotros? O sea, que no tenemos vidas así ascéticas o de monasterio, ni que tampoco andamos así evangelizando a todo el mundo afuera, viajando como misioneros por la vida. O sea, no. Tenemos mucho que hacer y uno no termina nunca. Ese es otro engaño muy grande de Satanás, que tiene que relación con lo mismo, el sentir que uno ya llegó. Que uno ya llegó a un lugar en donde se puede relajar. No, es que aquí no nos relajamos nunca, porque estamos todo el día en una lucha espiritual. Aunque no lo veamos, eso es lo que está ocurriendo constantemente. Estamos rodeados de unos monos pesados que nos agarran del pelo. Que hay un cuadro muy lindo que me gusta, que es un dibujo de... Bueno, ahí lo voy a dejar en la descripción, pero es de un sacerdote, que después fue santo, que lo tienen agarrado por todas partes. O sea, él va caminando y hay uno que lo tiene acá, el otro se le mete como por aquí, el otro le está tirando el pelo. Así es todo el día. Es una alegoría, pero es así todo el día. Entonces, no podemos descansar y decir, estoy súper bien, hoy día lo hice súper. No, sí. Se puede hacer mejor. Sí. Y no, muy bien, Karina, como siempre te lo hemos dicho, el tiempo se va volando y siempre es una honra, es una alegría platicar contigo. Nos ayudas muchísimo, nos edifica mucho tu testimonio. Quería yo comentarte algo que nos quieras compartir de cómo nos usa, porque hablamos un poco de cómo nos usa el demonio, hablamos más de cómo nos engaña. Pero algo que se nos escape, que tú nos quieras compartir. Sí, yo creo que es súper importante el tema en el uso de lo que hablamos anteriormente, tiene que ver con el tema de las ideologías, tiene que ver con el tema de las ideas, el mundo de las ideas, porque él puede influenciar solamente a través de la mente, no puede hacer nada más. Entonces se mete en nuestra mente y nos empieza a usar cuando nos convence de que algo que nosotros encontramos es verdad. Y nosotros vamos a empezar a abogar por esa verdad y la vamos a querer compartir con los demás porque vamos a sentir de que hemos encontrado por lo menos una verdad, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho ojo porque Satanás siempre, nunca nos va a mostrar algo que sea completamente falso. O sea, es el rey de la seducción, entonces, del disfraz, del hacer pasar una cosa por otra. Entonces, aquí nos va a hablar 90% verdades y un 10% mentiras que las va a tener muy escondidas y que hay que hacer un esfuerzo por encontrarlas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy claro de eso es el pensamiento positivo, el relativismo, lo que hablábamos de la manifestación, del poder del decretar, todo este tipo de cosas, y además las filosofías. Porque claro, o sea, de repente cuando uno dice, ya me encontré con una terapia o con una manera de pensar o de ser, que mezcla lo que habló el Dalai Lama, que tiene mucho sentido, lo que dijo Confucio en no sé en qué momento, y cosas súper sabias, o sea, pensamientos que realmente uno los trae y los lee y dices, esto está muy bien, y los mezcla con otras cosas que no están bien, pero como a ti te queda de que lo que dijo Mahatma Gandhi está bien, o lo que dijo el Dalai Lama en ese momento está bien, te entra por ahí, ¿no? Te entra por lo positivo, siempre va a entrar por lo altruista, por el hacerte sentir de que lo que tú estás pensando, estás haciendo es para un bien mejor, es para que todos estemos bien, y todos deberíamos pensar así. Entonces, te mete la mentira entre medio de un montón de cosas, tanto filosóficas como de ideología, que están bien, pero que tienen un trasfondo que no está bien. Entonces, cuando tú te metes en eso a un nivel superficial, te va a convencer, y ahí es donde te va a empezar a usar. ¿Por qué? Porque estás convencido de lo que estás diciendo, por lo tanto ahora empiezas a abogar por ello. Y eres la persona que está defendiendo todas esas cosas enfrente a todos los demás. Dos preguntitas más. Sí. Una sobre el coaching, que a mí me causa conflicto, y sobre el que, como dices, algunas personas, yo he escuchado que dicen, es que todos los dioses son lo mismo, ¿no? O sea, no importa la religión, no importa nada, o sea, es el mismo Dios, la misma energía, el mismo, lo que sea, ¿no?
Lo que sea el mismo universo, lo que sea, ¿no? Claro. Sí. Ya, para partir en orden, el coaching. El coaching es, yo lo encuentro sumamente peligroso. Lo encuentro sumamente peligroso, ¿por qué? Porque la gran mayoría, o sea, lo que me ha tocado observar es que el coaching produce personas arrogantes. ¿Por qué? Porque te hacen un coach, o sea, tienes un coach, una persona que te está diciendo que tú lo puedes todo solo, que tú eres el máximo de la vida, que tienes un montón de facultades, y Dios no está en ninguna parte, y todo lo haces tú. O sea, tú por tus propias fuerzas puedes hacer lo que a ti se te ocurra porque tú eres el dueño de tu vida. Y eso es peligroso en muchos niveles. Primero, te aleja de Dios, te aleja de la humildad, de sentir de que si tú quieres, yo puedo hacer esto, pero si no, está bien, hago otra cosa. Y además, como te aleja de esa humildad, te acerca demasiado a un nivel de soberbia que es súper peligroso. Ese nivel de soberbia y de arrogancia que toma una persona que tiene mucha confianza en sí mismo, que le empieza a resultar todo muy bien en el mundo y por lo tanto no va a escuchar ninguna otra opinión porque tiene la verdad, porque sabe de que solo puede hacerlo todo, por lo tanto no va a creer en que tiene que, no sé, ver si la voluntad de Dios es esa, ¿no? Entonces, lo que a mí me ha tocado ver es que el coaching produce arrogancia. Una arrogancia demasiado peligrosa porque raya en la soberbia. Y ya la soberbia, estamos hablando de niveles mayores y cosas que son difíciles de sacar y además cosas que no entran al cielo. Sí. Y lo de los dioses igual. No es el mismo Dios. No, para nada. O sea, yo, de lo que a mí me tocó experimentar y lo que me tocó vivir, les puedo contar de que todos los otros dioses, todas las otras deidades, desde las deidades de los pueblos aborígenes para adelante, o sea, hasta los hindúes, hasta todos son puros ángeles caídos. Entonces, cuando la gente dice le rezamos a un Dios y es el mismo Dios, no es el mismo Dios, porque si yo estoy acá en casa rezándole a Dios Padre Todopoderoso, a la Santísima Trinidad, y está, por ejemplo, no sé, un budista al otro lado rezándole a, no voy a ni siquiera nombrar el nombre de los muchos distintas deidades y budas que tienen, él está rezando a un ángel caído. Le está rezando a un soldado de Satanás. Por lo tanto, lo que sea que le está pidiendo, el resultado no puede ser positivo desde un punto de vista del alma, puede ser positivo desde el punto de vista del cuerpo. O sea, si esa persona le está rezando por prosperidad, para que le funcione el trabajo, para que no le falte la plata, lo más probable es que le vaya súper bien y no le falte nunca nada de eso. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo material y el cuerpo. Pero ¿en qué estado está el alma de esa persona? Porque de lo que se va a encargar es precisamente de cortar el vínculo que hay entre el alma y el cuerpo. ¿Para qué? Para que tú te preocupes de esta realidad y no te preocupes de lo demás. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo rezarle a Dios que rezarle a un ángel caído. Tenemos que recordar de que los ángeles caídos son soldados de Satanás. Entonces, usted le reza a un ángel caído, usted le está rezando al demonio. Sí. Pues muchísimas gracias, Karina, por este tiempo que nos das, que nos compartes, nos edificas mucho. Pues quisiéramos terminar. No sé si nos pudieras hacer el favor de terminar con una oración. Sí, por supuesto. Sí. Nos ponemos entonces en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, en tu infinito corazón misericordioso vivimos y estamos, y desde ahí queremos pedirte por todas las personas que van a ver esta conversación, por nuestras familias, por nosotros, para que estemos todos siempre acompañados de tu divina misericordia y de tu divina voluntad, que cada paso que demos en la vida sea un paso que tú quieres que demos, y que todas las personas que nos escuchen puedan acoger esta información y esta conversación en sus corazones y que quede ahí sellado para que sirva para sus vidas, para nuestras vidas y para mantenernos siempre en la mejor de las relaciones de amor contigo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Y nada, una última cosita que me gustaría decir es que leamos la Biblia. Es demasiado importante que leamos la Biblia, no tan solo el Antiguo Testamento, o sea, no tan solo el Nuevo Testamento, sino que cuando ya tengamos bien clarito más o menos el Nuevo Testamento nos vayamos a los profetas. Es importante que sepamos lo que Dios quiere que nosotros tengamos como conocimiento básico para el tiempo que estamos viviendo, para que no nos engañe nadie. Para que no nos engañe nadie tenemos que saber lo que está escrito, porque si no en cualquier momento, cualquier persona, sea de donde sea, puede empezar a tergiversar esta historia, y si nosotros no estamos claros en cuál es realmente la palabra de Dios, podemos caer, y esa no sería una buena caída. Así que mi ánimo para que todos leamos la Biblia y que sepamos exactamente lo que Dios nos quiere decir, que es muy importante. Sí, es bien importante, ¿verdad? Decía San Jerónimo que quien no conoce las Escrituras no conoce a Cristo, ¿no?